Cacho, estoy indignada por una sentencia que le dieron al exministro de Hidrocarburos de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Zamora. Evistas hicieron volar un gasoducto muy cerca de esta planta y por lo tanto la planta no tenía materia prima, que es el gas natural. El flujo de gas natural hacia la planta de Bulo Bulo se había paralizado y por lo tanto no podía funcionar. ¿A quién tienen que llevar preso? Es pues a los terroristas que hicieron volar ese ducto. ¿Pero fue la primera vez que se paralizó? No. Los datos que tenemos es que esa planta ya entre el 2017 que se inauguró al 2019, la planta ya había tenido 5 paralizaciones. La de Jeanine era la sexta paralización. Del 17 ahora, ¿sabe cuántas veces se ha paralizado esa planta? En 17 ocasiones, ¿no? El promedio de funcionamiento es del 27%, por lo tanto es una planta a pérdida. Y es que esta es una cadena, la planta de Uria, en Bulo Bulo, es parte de una cadena de industrias que no le han aportado nada al país. Y solamente para mencionar 2 ejemplos, el ingenio azucarero en San Buenaventura, que igual no tiene la materia prima, no tiene la caña de azúcar con los niveles de sacarosa que se necesitan para la producción de azúcar, en otro elefante azul que está en el norte de La Paz y que estuvo asediado, amenazado en estos días por los incendios forestales en San Buenaventura, o la planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, que tampoco tiene gas y tampoco tiene agua. Y es nombre de programa, Tocando Fondo. Hay gasolina en La Paz, pero no en las provincias paceñas. Y en Santa Cruz sigue el drama de la falta de diésel, ¿no? Esto es muy grave porque afectará al sector productivo, a la agroindustria que está necesitando diésel para iniciar la siembra de verano. Se ha sabido, a propósito de márgenes de ganancia, que Bolivia le compra diésel a la empresa estatal del Paraguay. Paraguay no tiene diésel, no produce diésel, no tiene carburantes, ¿no? Los carburantes en la guerra del Chaco se quedaron en nuestro lado. Justo en la línea divisoria, todos los carburantes están de nuestro lado, no del lado paraguayo. Y por eso la subvención dentro del país es tan alta, una subvención que va a tumbar la economía del país y posiblemente al gobierno, porque es impagable. A estas alturas ya es impagable. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de todo este bla bla es que empiezan a haber colas de gasolina también en La Paz. En Santa Cruz ya ni te digo, pero también en La Paz empiezan a haber moderadas, pero colas de gasolina, y en los municipios pues no llegan los cisternas con la tan aspirada gasolina. Y no sabemos, es una incógnita mayúscula lo que ocurrirá en 2024. Y aquí quiero referirme a un tema que el gobierno lo está manejando bajo 7 llaves, el Presupuesto General del Estado 2024. Parlamentarios de la oposición han comenzado a alzar su voz de queja porque ha llegado efectivamente el proyecto de ley financiera para 2024 y nadie conoce una sola cifra de ese proyecto de ley. Con ocultar la información, como han hecho con las reservas internacionales, como hacen con el oro, como no informan el gasto en los derechos especiales de giro, se ha vuelto una costumbre, amable amigos, de ocultar la información, de no ser transparentes con los datos y por tanto tratar de tomarnos el pelo seguramente en alguna sesión de mañana o de madrugada cuando se trate el tema del presupuesto general del Estado. La irregularidad o la sospecha, digamos, porque es Yacimientos que tiene que dar una explicación, es que un gerente de Yacimientos, el encargado de comprar el diésel, resulta que es el responsable legal de Botrading.
O sea, Yacimientos crea una empresa para que esa empresa que está a cargo de uno de sus gerentes compre diésel en el Paraguay y le venda a Yacimientos e interne al país. Se los vio a través de los canales de televisión, colegas, con caras tristes, cabezas agachadas, porque es otra medida de presión que no le da resultado a don Evo Morales, por un detalle, Amalia, amigos, es que para hacer un nuevo Congreso Nacional Ordinario tiene que tener el concurso del Pacto de Unidad. Eso dicen los estatutos del MAS. Y por tanto, tienen que tener la quiscencia de la Confederación de Trabajadores Campesinos, que está al lado del arcismo, de las Bartolinas, sí, que está al lado del arcismo, de los interculturales, que es parte del arcismo, y de la Central Obrera Boliviana, que todos sabemos que es monigote del arcismo. Sí, sí, sí. Ya está claro por dónde viene la mano. La tiene mal don Evo Morales, ¿no? ¿Quién diría, Cachito? ¿Quién diría, no? No fueron las pititas, no fue el imperialismo norteamericano, no, fue Arce el que dividió el MAS y el que está cavando la tumba de Evo Morales y cualquier rato lo empuja y chao Evo Morales. A mí me parece que ya fue. Es el ex jefazo del MAS, ya fue, no creo que se vuelva a levantar. Sí, sería una ironía que sea Arce el candidato del MAS y no Evo Morales, ¿no? ¿Qué hará Evo Morales? Recurrir a los cubanos, recurrir a Venezuela, y por ese lado lo van a apretar a Arce. En fin, problemas de ellos. La pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición para aprovechar esta coyuntura? Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Cacho Herrera, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Creo que tiene usted una buena para empezar este coloquio. Tenemos noticias internacionales este 24 de noviembre, viernes 24 de noviembre, a un mes de la Nochebuena, a un mes ya de la Navidad. Y sí, con una noticia internacional positiva, ha comenzado la tregua de 4 días en Medio Oriente entre el Estado de Israel y el grupo islamista Hamas. Ha habido un incidente menor en la Franja de Gaza, pero ya están de alguna manera ejecutándose las condiciones de esta tregua, que significa el intercambio de rehenes. Israel va a entregar 24 presos detenidos palestinos y Hamas va a entregar 13 rehenes en un primer intercambio. Entonces esto se va a producir en las siguientes horas. También han ingresado ya más de 80 camiones con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Esto está de alguna manera supervisado por la ONU y por tanto esperemos que en las próximas horas se esté produciendo el primer intercambio de rehenes, que va a consistir en que Hamas va a entregar a los rehenes a la ONU y la ONU a su vez va a ser la que entregue a Israel. Y viceversa, Israel va a entregar también a la ONU y la ONU va a hacer el desplazamiento hacia donde están los lugares de recepción de los detenidos palestinos. Esa es la noticia importante. Y hay otra noticia, Amalia, de carácter internacional también, pero muy cerquita de nuestro país, al lado prácticamente, y es que la señora Patricia Bullrich, ex candidata a la presidencia de Argentina por Juntos por el Cambio, ha sido designada ya, se ha confirmado esto por parte del diario Clarín de Buenos Aires y el diario El País de Madrid, como nueva ministra de Seguridad del presidente Javier Milei. Va a retornar a ese cargo, que lo tuvo en la presidencia de Mauricio Macri, y de alguna manera se confirma esta alianza, este acuerdo entre Javier Milei con el PRO, sobre todo, de Juntos por el Cambio. Así que se están agitando las noticias en el ámbito internacional.
Bueno, Milei debía viajar hoy a Nueva York, pero ha suspendido el viaje a los Estados Unidos porque tiene líos en su frente interno a propósito del rol que juega su hermana, a la que él llama la jefa o el jefe, así la designa. Parece que hay líos porque, claro, están designando el primer gabinete de Milei y, bueno, debe ser de tal magnitud que ha suspendido ese viaje. Trump ha llamado a Milei, no solo lo ha felicitado, sino que le ha dicho que va a viajar a la Argentina. Milei además quiere ir a Israel a dar su respaldo al gobierno israelita. En fin, que la tiene complicada. 10 de diciembre va a ser su posesión y ya para entonces tiene que tener el gabinete completo. Sobre lo de Hamas, me llama la atención las cifras que das, Cacho, porque la información inicial hablaba de 50 liberados inicialmente y 150 por el otro, pero tú hablas de 10, tal vez son los 10 primeros. Quiero verlos, ver para creer, quiero verlos, ojalá vivos. De esos rehenes, 240, dos ya han muerto. Y espero que entre esos 10 esté el bebé argentino. Hay 20 ciudadanos argentinos, incluyendo una mamá con el bebé, que están en condición de rehén y no quiero pensar lo que han vivido. Bueno, ¿a qué se debe esa reducción de cifra? Desinteligencias en torno a las listas. Ayer comentábamos que uno de los impases, uno de los obstáculos para traducir ya este jueves, la vigencia de la tregua, era precisamente el no haberse puesto de acuerdo en la lista de quienes componen este primer intercambio, y por eso que se ha reducido a 13 que entrega Hamas y a 24 que entrega Israel en un primer intercambio. Ojalá en las próximas horas esto fluya de mejor manera. Me imagino que también debe haber aquí mucho movimiento diplomático, porque está entre medio el gobierno de Egipto, está el de Qatar, está la ONU. Debe ser, Amalia, amigos que nos están observando, una ida y vuelta de negociaciones, si esta persona que ingresa a la lista sirve o no sirve. Debe ser una cosa muy dramática. Quiero entrar a las noticias del país. Cacho, estoy indignada por una sentencia que le dieron al exministro de Hidrocarburos de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Zamora. Está preso al mismo tiempo que detuvieron a Jeanine, o sea, casi 3 años, y le dieron una sentencia de 8 años. Primero lo detuvieron y no sabían de qué acusarlo, porque pues él fue designado ministro, pero no tuvo nada que ver en los acontecimientos de octubre-noviembre del año 2019. Entonces lo procesaron porque había determinado la parálisis de la planta de Bulo Bulo, la planta de fertilizantes que está ubicada en Cochabamba. Y yo creo que esta es una inmensa injusticia. Efectivamente, la planta de Bulo Bulo estuvo paralizada en el gobierno de Jeanine Áñez. Primero porque recordarán ustedes que los evistas hicieron volar un gasoducto muy cerca de esta planta y por lo tanto la planta no tenía materia prima, que es el gas natural. El flujo de gas natural hacia la planta de Bulo Bulo se había paralizado y por lo tanto no podía funcionar. A quien tienen que llevar preso es pues a los terroristas que hicieron volar ese ducto, que tardó muchísimo en ser reparado, muchísimo. Y luego vino la pandemia y no había nada que hacer. Y luego para reabrir esa planta se necesitaba mucho dinero. En plena pandemia se necesitaban vacunas más que fertilizantes, barbijos y todas las cosas que se necesitaban en plena pandemia. Lo cierto es que la planta estuvo paralizada en el gobierno de Jeanine Áñez.
Pero ¿fue la primera vez que se paralizó? No. Los datos que tenemos es que esa planta ya entre el 2017 que se inauguró al 2019, la planta ya había tenido 5 paralizaciones. La de Janín era la sexta paralización. Entre el 2017 y el 2019, esa planta funcionó a menos de su capacidad instalada. En general, del 17 a la fecha, el promedio de funcionamiento no llega al 30%, y esto alguien por daños económicos al Estado tendría que estar preso. Solo la ubicación de esa planta, ponerla donde está, en el corazón del país, lejísimos de los mercados internacionales, ya es un daño económico enorme al país, porque el costo entre Bulo Bulo y la frontera con el Brasil encarece el precio del carburante. Y por otra parte, hay un tren, porque pensaron compensar eso haciendo un tren. Bueno, el tren hasta ahora, le dieron el que debía construir ese tren entre Bulo Bulo y Santa Cruz, era pues la empresa gestionada por Gabriela Zapata, la CAMC, que dejó todo a medias, la subrogó, y bueno, no hay el famoso tren. Alguien tendría que pagar por eso. Y solo en este año la planta ha paralizado varias veces, ¿no? Del 17 ahora, ¿sabe cuántas veces se ha paralizado esa planta? En 17 ocasiones, ¿no? El promedio de funcionamiento es del 27%, por lo tanto es una planta a pérdida. Aunque salga el presidente de Yacimientos diciendo estamos a full, vamos a exportar, siempre hablan de millones, de cifras grandes, pero lo concreto es que todos los años se paraliza. ¿Cuándo ha empezado a funcionar? Estuvo 50 días paralizada en este año, tenía que volver a funcionar el 4 de septiembre, no sé si se ha logrado eso, pero como te digo, es una cadena de fallas, de paralizaciones, de pérdida. Lo máximo que ha funcionado esta planta fue el año 2022, el año pasado, en promedio a un 48%, digamos a mitad de capacidad instalada. Se gastó $1.000 millones de dólares en esto, y es evidente que es un fracaso tanto que piensan hacer otro, es decir, tropezarse por segunda vez en la misma piedra. Quieren hacer otra planta, ahora sí ubicarla más cerca del mercado natural de fertilizantes, que es el Brasil, que es un saquillo sin fondo en demanda de fertilizantes, y costaría como 1.500 millones de dólares. Pero la pregunta que hace un experto en hidrocarburos, don Álvaro Ríos, dice, ¿y de dónde van a sacar gas? Porque la materia prima de esta planta, la materia prima de esta planta es el gas natural, y como sabes, Cachito, estamos cuesta abajo en la rodada en la producción de gas, no tenemos para exportar, y lo poco que queda será para el mercado interno, me refiero a la industria nacional. Toda la industria que reconvirtió su eje energético y que se adaptó para el gas natural está frito, porque no sabe si va a tener provisión de ese energético. Entonces, condenar a Zamora a 8 años de prisión porque la planta estaba paralizada, hágame el favor, toda la planta es un fracaso, y habría que llevar a la cárcel a Evo Morales, a su ministro de Economía, a su ministro de Hidrocarburos, a los que hicieron la licitación siempre dolosa con la Samsung, que fue la empresa que instaló esta planta. En fin, hay para hablar de este tema largo, pero lo importante es que hacer otra planta sin tener garantizada la materia prima, con un costo
aún mayor, ¿no? Porque 1.500 millones, ¿de dónde van a sacar? Ni la plata para la inversión, ni la materia prima para que eso funcione. Otro elefantazo azul a los que ya nos tiene acostumbrado el anterior y este gobierno. A eso hay que añadir, Amalia, dos criterios que me parecen también importantes, y es que esta es una cadena, la planta de Uria, en Bulo Bulo, es parte de una cadena de industrias que no le han aportado nada al país. Y solamente para mencionar dos ejemplos, el ingenio azucarero en San Buenaventura, que igual no tiene la materia prima, no tiene la caña de azúcar con los niveles de sacarosa que se necesitan para la producción de azúcar, en otro elefante azul que está en el norte de La Paz y que estuvo asediado, amenazado en estos días por los incendios forestales en San Buenaventura, o la planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, que tampoco tiene gas y tampoco tiene agua, dos elementos, dos componentes esenciales para el funcionamiento de la explotación de litio, para la industrialización de litio en nuestro país. Y ni que hablar del Mutum y de otras empresas estatales que son un verdadero fracaso en nuestro país. Pero esto también hay que añadir otro criterio, que es que Amalia es medio sugestivo. Han estado condenando, han estado haciendo cosas en términos judiciales contra ex autoridades y ex comandantes del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. Ayer condenaron a Víctor Hugo Zamora y el expresidente Erland Solís de YPFB, pero días antes, también en un juicio abreviado, condenaron a los ex comandantes de la cúpula militar de 2019. Este viernes, en la tarde, va a haber una audiencia de medidas cautelares nuevamente contra la expresidenta Yanine Áñez en el caso denominado Jet Fuel. No sabemos si van a determinar otra vez otra detención preventiva y le van a agregar otra detención, otro periodo de encarcelamiento a la expresidenta. Entonces, ¿a dónde va esto? A distraer la opinión pública, a que la opinión pública concentre su atención sobre este tema de casos y olvide los serios problemas que hay, sobre todo en términos económicos con el país. Ayer se ha conocido la caída en la calificación por parte de Standard & Poor's, que de alguna manera pone al descubierto todo esto que estamos conversando, ¿no? Este mal manejo de la economía en nuestro país. Y esto, claro, tiene que esconderse, tiene que ponerse bajo la alfombra con este tipo de noticias vinculadas a las ex autoridades de gobierno. Y no hay gasolina, Cacho, no hay diésel. Eso ya es tocando fondo, ¿no? Y es nombre de programa, tocando fondo. Hay gasolina en La Paz, pero no en las provincias paceñas. Y en Santa Cruz sigue el drama de la falta de diésel, ¿no? Esto es muy grave porque afectará al sector productivo, a la agroindustria que está necesitando diésel para iniciar la siembra de verano. Y bueno, no logran resolverlo porque es un problema de plata, cash. Los intermediarios cobran al cash porque le dieron al fiado y les deben cualquier cantidad de plata. Aunque les dan un margen de ganancia muy alto, se ha sabido, a propósito de márgenes de ganancia, que Bolivia le compra diésel a la empresa estatal del Paraguay. Paraguay no tiene diésel, no produce diésel, no tiene carburantes, ¿no? Los carburantes en la guerra del Chaco se quedaron en nuestro lado. Justo en la línea divisoria, todos los carburantes están de nuestro lado, no del lado Paraguay. Paraguay importa, y ¿sabes qué hace? Yacimientos le compra al Paraguay, o sea, Paraguay revende el diésel a precio exorbitante, ¿no? Claro, porque gana la empresa que trae el diésel hasta Paraguay, le compra a la empresa paraguaya revende y por lo tanto gana. ¿A quién le revende? A una empresa particular privada, y esa empresa particular privada también gana
y luego recién ese diésel llega a Bolivia a manos de yacimientos. Cuando todo esto podría hacerlo yacimientos, para algo tiene una empresa que se llama Yacimientos Internacional. Cuando se hizo la nacionalización, se supone, se hizo el decreto que el único encargado, el único que tenía el derecho y la posibilidad legal de comercializar carburantes era Yacimientos y por lo tanto de importar. Y en vez de hacer eso ha hecho grandes negociados contratando a empresas de dudosa calidad, inclusive a una que no se sabe si es una empresa fantasma, para importar el diésel pagándole unas comisiones que solo Bolivia paga. Impresionante, impresionante. Por eso la gasolina es tan cara y por eso la subvención dentro del país es tan alta, una subvención que va a tumbar la economía del país y posiblemente al gobierno, porque es impagable. A estas alturas ya es impagable porque como la exportación de gas no está generando lo suficiente como para financiar la importación de diésel y gasolina, no se sabe de dónde va a salir este dinero y por lo tanto va a haber un boquete económico, Cachito, muy alto, muy alto. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de todo este bla bla es que empiezan a haber colas de gasolina también en La Paz, en Santa Cruz ya ni te digo, pero también en La Paz empiezan a haber moderadas, pero colas de gasolina y en los municipios pues no llegan los cisternas con la tan aspirada gasolina. Esa es la situación. De lo que estamos hablando, Amalia, amigos que nos están observando, es de la crítica situación económica que está viviendo el país, terminando este 2023, y no sabemos, es una incógnita mayúscula lo que ocurrirá en 2024. Y aquí quiero referirme a un tema que el gobierno lo está manejando bajo 7 llaves, el presupuesto general del Estado 2024. Parlamentarios de la oposición han comenzado a alzar su voz de queja porque ha llegado efectivamente el proyecto de ley financiera para 2024 y nadie conoce una sola cifra de ese proyecto de ley. Lo tienen engavetado, no pasan la información a las bancadas de oposición, según estos parlamentarios, y nadie conoce, por ejemplo, cuál es el porcentaje de crecimiento que va a tener Bolivia el 2024. ¿Será 4,8%, como se dijo a principios de este año, y estamos terminando en 2%? ¿Será menos? ¿Cuánto menos? Lo que dice Amalia, cómo se va a enfrentar este tema de la subvención de los carburantes en nuestro país. Entonces, con ocultar la información, como han hecho con las reservas internacionales, como hacen con el oro, como no informan el gasto en los derechos especiales de giro, se ha vuelto una costumbre, Amalia, amigos, de ocultar la información, de no ser transparentes con los datos y, por tanto, tratar de tomarnos el pelo seguramente en alguna sesión de mañana o de madrugada cuando se trata el tema del presupuesto general del Estado. Y adicionalmente, hay una diputada, Amalia, tarijeña, Luciana Campero, que ha denunciado en las últimas horas que Yacimientos aparentemente es socia de una de las intermediarias que hacen este recorrido que tú has mencionado. Sería muy grave si esto se confirmara, como YPFB siendo socia de una de estos traders, de estas intermediarias de los combustibles. Entonces, la cosa se está complicando, pero yo pongo el acento en esto de que no se conoce a carta cabal cómo está compuesto el presupuesto general del Estado hacia el 2024. Quiero quiero saber el nombre. ¿Te acuerdas del nombre de la empresa que mencionó Luciana? Trafigura. ¿Cómo se llama? Trafigura. Trafigura, espérame. No, se llama Bot Trading. Esta empresa, hay varias empresas intermediarias, pero a la que se refiere, o puede ser otra denuncia, porque Luciana es extraordinaria, todos los días presenta
algún documento, alguna denuncia, pero esta de Boat Trading tiene que ver con la intermediación y con la sociedad de yacimientos, con esta empresa que es internadora de diésel. Luciana recibió documentos y tengo la denuncia que me la ha hecho llegar. Esta documentación prueba que uno de los gerentes de yacimientos es el responsable en Bolivia de Boat Trading. Boat Trading ha recibido autorización de la Autoridad de Hidrocarburos para internar hidrocarburos y venderle a yacimientos. Lo ha hecho un par de veces y hubo una denuncia sobre precios en la venta del diésel que internaba Boat Trading. O sea, internaba con sobreprecio en el país, a precios muy altos. Bueno, Luciana ha recibido una documentación, la ha investigado y resulta que Boat Trading y Yacimientos Internacional tienen la misma dirección en el Paraguay. O sea, los dos comparten la misma oficina en el Paraguay. Y de acuerdo a la información que me proporciona la diputada Luciana Campero, ella fue a investigar a través de amigos que ella tiene en Asunción del Paraguay la dirección que había dado Boat Trading a las autoridades en Bolivia para habilitarse como internadora de diésel y por lo tanto la encargada de venderle diésel a yacimientos. Entonces dio una dirección al Paraguay. Cuando fueron a esa dirección, resulta que en los papeles Yacimientos Internacional también deja la misma dirección. Entonces fueron a ver finalmente de quién era la oficina, si era de Boat Trading o de Yacimientos Internacional, o era un local con dos ventanillas. Bueno, ni uno ni lo otro. En esa dirección trabaja un abogado que no es abogado de ninguna de las dos empresas. O sea, dieron una dirección, no sé, falsa, cumplieron el requisito, pero esa no es la dirección ni de Boat Trading ni de Yacimientos. Pero la irregularidad o la sospecha, digamos, porque es Yacimientos que tiene que dar una explicación, es que un gerente de Yacimientos, el encargado de comprar el diésel, resulta que es el responsable legal de Boat Trading. O sea, Yacimientos crea una empresa para que esa empresa que está a cargo de uno de sus gerentes compre diésel en el Paraguay y le venda a Yacimientos e interne al país. En fin, desde que empezaron las sospechas, Boat Trading me parece que ha dejado de venderle diésel a Bolivia, venderle diésel a Yacimientos, y el que lo está haciendo es la estatal petrolera del Paraguay, que ya hemos comentado anteriormente. Pero esto es, mira, estas son las cosas por las que la subvención de gasolina es tan alta en el país, porque compra diésel carísimo y lo vende, como sabes, baratísimo, por lo menos a un tercio del dinero que gasta en esta importación. Además, pagando lo que llaman premios o comisión altísimas. Boat Trading ganó un montón. Pero ¿quién es Boat Trading? ¿Quién ganó? ¿El gerente de Yacimientos? ¿O esa plata fue a Yacimientos? En fin, es un misterio, Cachito, es un misterio que nunca las autoridades de Yacimientos ni de hidrocarburos responden, ¿no? Con no responder o con lanzar amenazas, en fin, tapan el asunto. Lo concreto es que lo que no van a tapar son las colas en los surtidores. Quisiera pasar a otro tema, Cachito, si me permites, que tú tienes. ¿Qué pasó con las vigilias de la fracción evista
en la Plaza Avaroa. Entiendo que ya no hay esas vigilias. ¿Qué pasó? ¿Llegaron a un acuerdo? Cuéntame, por favor. La justicia también es de parte del Tribunal Supremo Electoral. Ayer se ratificó la resolución que anula el Congreso de la OCAEñe. Esto derivó en una rápida reacción de don Evo Morales, que anunció para ayer mismo una reunión de emergencia en la que se iban a adoptar medidas, entre comillas, contundentes, dijo él, ante esta nueva decisión, agresión, según el jefe del MAS, hacia su partido. Bueno, lo que ocurrió finalmente es que se desmovilizó a la vigilia que se instaló hace 18 días en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral, en la Plaza Avaroa, y fue de alguna manera penoso para los seguidores de Evo Morales, porque los convencieron de que tenían que levantar la medida. Los movilizados no querían hacerlo en un principio, pero al final tuvieron que retirarse y anunciaron una reunión este sábado en Cochabamba de la Dirección Nacional del MAS y junto con sus organizaciones sociales, vale decir la facción evista, la que va a tomar definiciones. Se los vio a través de los canales de televisión, colegas, con caras tristes, cabezas agachadas, porque es otra medida de presión que no le da resultado a don Evo Morales. Está de alguna manera zanjada la resolución del Tribunal Electoral. Han anunciado los abogados de Evo Morales que van a irse al amparo constitucional, vale decir al Tribunal Constitucional, que seguramente no les van a aceptar, o si les aceptan va a haber un fallo en contra, y por tanto, y cada vez se le pone más complicado a Evo Morales mantener la sigla del MAS en sus manos, la jefatura nacional del MAS también en sus manos, y esto puede complicarse ya de cara a las primarias en el próximo año. Cacho, pero me parece que no la tienen del todo perdida. El Tribunal Electoral, a ver, me corrige si estoy equivocada, por favor, determinó que la fracción evista tiene 180 días para hacer otro congreso. Y en ese congreso cumplir los requisitos que no cumplieron en su primer congreso de la OCAEñe. Entre otras cosas, aportar al partido, no sé qué otras cosas más que exige. Y bueno, es más fácil hacer un nuevo congreso que bloquear el país, me parece. Y si cumplen con todos los requisitos, no sé qué pretexto tendría el Tribunal Electoral para desautorizar a Evo Morales como máximo dirigente del MAS. En mi entender, ahí está la trampa. Ahí precisamente está la posibilidad de que Evo Morales pierda todo, la sigla y la jefatura nacional y luego la candidatura presidencial. Por un detalle, Amalia, amigos, es que para hacer un nuevo Congreso Nacional Ordinario tiene que tener el concurso del Pacto de Unidad. Eso dicen los estatutos del MAS. Y por tanto, tienen que tener la aquiescencia de la Confederación de Trabajadores Campesinos, que está al lado del arcismo, de las Bartolinas, que está al lado del arcismo, de los interculturales, que es parte del arcismo, y de la Central Obrera Boliviana, que todos sabemos que es monigote del arcismo. Entonces, ¿qué van a decir estas organizaciones sociales? Que tiene que haber centenares de delegados, como ocurría en los anteriores congresos. Y ahí va a ser una lucha de aparatos político-partidarios. Y por supuesto que estas organizaciones van a tener la mayoría de los congresistas, de los delegados al Congreso, y cuando se trate de la nueva dirigencia nacional del MAS, va a perder don Evo Morales, ¿no? Va a dejar de ser, ahora sí, oficialmente jefe del MAS. Sí. Ya está claro por dónde viene la mano. La tiene mal don Evo Morales, ¿no? ¿Quién diría, Cachito? ¿Quién diría, no? No fueron las pititas, no fue el imperialismo norteamericano, no, fue Arce el que dividió el MAS y el que está cavando la tumba de Evo Morales y cualquier rato lo empuja y chao Evo Morales. A mí me parece que ya fue.
es el ex jefazo del MAS. Ya fue, no creo que se vuelva a levantar. Sí, sería una ironía que sea Arce el candidato del MAS y no Evo Morales, ¿no? ¿Qué hará Evo Morales? Recurrir a los cubanos, recurrir a Venezuela, y por ese lado lo van a apretar a Arce. En fin, problemas de ellos. La pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición para aprovechar esta coyuntura? Y eso no tiene respuesta, por lo menos no por el momento. Penosamente han empezado a surgir críticas a la propuesta de don Vicente Cuéllar de la reducción de ministerios, que eso no resuelve en nada la situación crítica, según estas críticas del país. Es penoso porque en lugar de discutir sobre esta propuesta, quizás hacerle algunos otros planteamientos, lo primero que ha surgido de parte de sectores de la oposición es una crítica ácida a este planteamiento de don Vicente Cuéllar. Bueno, parece que en algún momento tendrán que cambiar de chip y pensar más en cómo va a quedar el país y cómo solucionar los viejos problemas que tenemos, en lugar de estas peleas de cocina que nos tienen acostumbrados los opositores. Vicente estuvo en La Paz, no sé si ya hizo su presentación en Santa Cruz. Yo hago referencia a qué es lo que vimos acá en la ciudad de La Paz y esperábamos más, sinceramente. Hablaré en primera persona, esperaba más, ¿no? Esperaba que hiciera eje en el tema más importante, no sé si central, pero más importante para el país, que es el medio ambiente. Y sobre los incendios, sobre las leyes incendiarias, aunque se ha referido sobre estos temas, no es que no se ha referido en otras declaraciones, inclusive planteó 30 años de cárcel para quienes incendian los bosques, en fin. Pero no es la columna vertebral de su discurso, Cacho, ese es el tema, no es la esencia, ¿no? Para Milei, que tiene un problema de déficit fiscal, claro que reducir ministerios puede resolverle en parte los problemas, ¿no? Pero acá ese no es el problema es la subvención de gasolina, ese es el causante del déficit fiscal, la subvención a la gasolina. No la existencia de ministerios. Plantear que los diputados no van a recibir sueldo, no sé, uno puede odiar a los diputados, pero el legislativo es la institución básica de la democracia. No va a conseguir candidatos a diputados y sigue con el planteamiento de que no va a pagar los sueldos. ¿Y resuelve algo con eso? Nada. ¿Cuánto es el presupuesto de los diputados en el marco del presupuesto general de la nación? Nada. O sea, vamos a los temas de fondo, no perdernos en la discusión de si eliminamos un ministerio. Es administrativo, no es estructural. Estructural es lo que está pasando con los parques nacionales. Y a propósito de esto, y yo termino con esto, me sorprendió gratamente el último pronunciamiento de la CAO, la Cámara Agropecuaria del Oriente, que se supone es la ultraderecha, es el extractivismo de la tierra. No, hay una nueva dirigencia, impresionante el pronunciamiento. ¿Qué dice? Defendamos la naturaleza. Es un discurso, dicen, no podemos rifarnos nuestra casa, defendamos la naturaleza, paremos los incendios, en fin, es fantástico. A ver si lo encuentro, te lo leo un parrafito para terminar. Cachito. Bueno, entre tanto, hasta que tú encuentres este párrafo del pronunciamiento de la CAO, hay que hacerle una recomendación a don Vicente Cuéllar, ¿no? Que no afloje, ¿no? Cuidado después de esta presentación en La Paz, pasen muchos días y luego intente reaparecer. Ya está en la arena política, se lo nota con ganas de ser candidato a la presidencia y por tanto tiene que mantener una
presencia a través de las propuestas continua. Será esto del medio ambiente, será el tema de la economía, será el tema de la lucha contra el narcotráfico, será el tema de la reforma de la justicia. Bueno, elegirá, me imagino, su equipo de estrategas, pero la recomendación es que no deje de tener esta presencia importante, porque si algo se puede de alguna manera sacar de positivo es que hay propuesta mínima, todavía muy frágil, muy inicial, muy larvaria, pero propuesta al fin. Y si esto va tomando cuerpo, si esto va tomando fuerza, puede ser un punto de referencia respecto de las propuestas que necesita el país versus el proyecto que está en decadencia de parte del MAS. No sé si, Amala, ya tienes el parrafito como para que hagamos conocer a nuestros amigos que nos están observando. No lo encontré, pero lo tendrán en cabildeodigital.com como una de las noticias más destacadas. De momento no la encuentro, porque es así, cuando uno necesita algo no lo encuentra. Lo que sí encontré, y creo que terminamos con esta información y comentario, un periodista uruguayo encontró a Marceta. No lo encuentra la policía boliviana. Del Castillo está hecho loco, no lo encuentra la Interpol, y lo encuentra un periodista uruguayo, lo ha entrevistado, y la entrevista va a ser publicada este domingo. ¿Qué dirá Marcet? Del Castillo dice: no me preocupa porque todo lo que dice la delincuencia no me preocupa. Bueno, pero la delincuencia cuando habla, ¿no? Porque conoce de adentro. Me parece que va a ser un impacto eso. Bueno, hubo 2 videos, ¿no? En el primero le agradeció al director de la Fuerza Antidrogas por haberle alertado para que huya el 29 de julio de la ciudad de Santa Cruz, y en un segundo llamó burro a nuestro ministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo. Así que esperemos qué es lo que dice. Es interesantísimo, Amalia, este tema, porque ha corrido como reguero de pólvora en las redes sociales el anuncio de este periodista del Canal 4, del programa Santo y Seña, la entrevista ya grabada con Marcet, ¿no? Está corriendo como, yo creo que va a ser esperadísimo qué cosa va a decir don Sebastián Marcet ya en esta entrevista. ¿Se entregará, por ejemplo? ¿Dirá que se entrega a las autoridades uruguayas? Vaya uno a saber qué es lo que va a decir. Él no se entrega a él, pero quiere que las autoridades uruguayas dejen entrar o le permitan una vida normal a su mujer y a sus 4 hijos. Él escapó con la mujer, creo que otros parientes más, y los 4 niños. Cosa que es muy difícil, pero lo hizo, ¿no? Desapareció del ámbito de Bolivia, no sé si sigue en Bolivia, nadie sabe dónde está, pero a través de su abogado ha pedido a la autoridad que tiene que ver con narcotráfico que se entregue a la mujer, pero que no la detengan, puesto que ella está a cargo de sus 4 hijos. Y eso están negociando, porque en Uruguay no hay un cargo directo de narcotráfico, sino está el lío del pasaporte. Y el abogado dice: no hay nada irregular en ese pasaporte, porque él es uruguayo y le correspondía tener un pasaporte uruguayo. El tema es que la sospecha está en que le entregaron ese pasaporte estando preso en Dubái de manera expedita, rápida. Hablaron del pasaporte el canciller y el ministro de Gobierno, más sus viceministros, y por eso han renunciado los 4, ¿no? Y aquí está lo delicado: el vocero de la presidencia. El vocero de la presidencia hizo desaparecer unos papeles sobre los chats entre estas autoridades sobre este pasaporte. Pero claro, en Bolivia esto sería una pérdida de tiempo, ni hablaríamos de esto, Cacho, porque en Bolivia le han entregado certificado de nacimiento boliviano, carnet de identidad boliviano, con un nombre, con otro nombre. ¿Y a quién han sancionado? A unos funcionarios
¿no? Del CEGIP, ¿no? Ahí, no, ni al director de migración, ni al director de migración. Es una cosa terrible, ¿no? Hay una grabación que, como tú dices, él mismo apunta al comandante de la policía de Santa Cruz, ¿verdad? Y nadie lo ha investigado. Del Castillo lo ha protegido, ha hecho que una versión de un narco no pueden dar crédito a una versión de un narco. En fin, veremos. Lo concreto es que se escapó. Lo concreto que habían 12 detenidos y que la justicia ha liberado a 12, incluyendo al Colla, que era el segundo en la línea del cartel de Marcet. Está liberado. Van a procesar al juez. El juez se debe matar de risa. ¿Sabes? Se debe matar de risa, Cachito, porque un fallo de ese tipo no ha estado ni un mes preso. Ni un mes. Una locura. Te voy a dar un dato que agárrate bien de la silla, porque te puedes ver. Sí. Muy temprano, este viernes, en la red Unitel ha sido entrevistado el director nacional de la Fuerza Antidrogas de nuestro país, el coronel Ismael Vilca. Y en la entrevista, él ha señalado que ha sido desbaratada ya toda la organización criminal de Marcet y que con la entrega o con la captura del narcotraficante Sebastián Marcet se cierra el caso. No sé si me estás entendiendo. Se cierra el caso. Todos los que pueden haber estado luego involucrados han empezado a liberar a muchos de ellos, muchos de la banda de Marcet. Seguramente no habrá investigados de parte de los oficiales de la Fuerza Antidrogas, de don Alpachino Mojica, que es el director de Migración. Se va a cerrar el caso. Es lo que ha anunciado el señor director nacional de la Fuerza Antidrogas. Por tanto, hay que esperar la entrevista, la reaparición de Marcet, para ver si estamos ya en los tramos finales de un caso que mantuvo en vilo al país. Cachito, una sola cosa que es asombrosa. Mientras en Uruguay es un escándalo porque le dieron un pasaporte mientras estaba preso, es pues más escándalo que mientras estaba preso, Bolivia ya le dio residencia permanente. Estaba preso en Dubái y acá ya le dieron residencia permanente como boliviano, y ya habían hecho todo. ¿Cómo van a cerrar un caso así? ¿Cómo van a cerrar un caso? Bueno, todos sabemos cómo. Hacer la pregunta ya es de una ingenuidad que no me perdono. Cachito, será hasta el lunes o martes, lunes. Lunes nos vemos porque tenemos que comentar la entrevista, que se conozca finalmente de Marcet. Bueno, hay tantas cosas que ocurren en el país en términos políticos, económicos, sociales. Así que hasta el lunes, Amalia, hasta el lunes, amigos, con un nuevo ciclo, la nueva semana de Último Momento. Bueno, yo quiero despedirme agradeciendo de corazón a todos los amigos que se toman la molestia de escucharnos y de comentar. Algunos nos echan flores y yo les agradezco porque es un enorme aliento. Y a los que nos hacen críticas también les agradezco, nos hacen reflexionar. Muchas gracias a todos y especialmente a José Manuel Barrios, que es el director y es el que hace posible que estemos al aire. Cacho, hasta el lunes. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.